Bueno, Dios les bendiga. Hola, ¿cómo andan? Qué bueno, un gusto estar. ¿Cómo anda la gente tras cámara? Y bueno, hoy tenemos un tema que no es muy lindo de digerir, como decimos claro. siempre, ¿verdad? Medio cabroso y complicado. Pero Que ya lo habíamos, sí, importante, por supuesto. Ya lo habíamos anunciado en la clase anterior. Y el tema es la disciplina, ¿sí? Y ahí se cayó el celular. Ahí se cayó el celular. Disciplina el celular, no sé. Página 52, los que tienen el librito. Creo que ninguno tiene el librito, bueno, no importa. la página 52. Ay, maestro. Pero no se preocupen porque ahí lo que tiene el libro, que está bueno por supuesto, pero tiene los versículos y después como para hacer comentarios atrás. Vieron que siempre yo les muestro y tienen como para poner algunas líneas ahí, lo que uno va entendiendo, la palabra clave, definición, en fin. Bueno, vamos a arrancar con esta clase y vamos a arrancar orando, amén. Elías, si te animás. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Amén. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas, Señor, para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, no solo en esta clase, Señor, sino todos los días de nuestra Sí, vida, Padre. no. Que cada día podamos aprender más de ti, Señor. Glorifícate a través del Espíritu Santo en cada vida, Señor. Obra, Señor, de manera sobrenatural, Amén. Señor. Que la Amén. palabra, Señor, se vuelva, Señor, Sí, carne en Señor. nuestras vidas, Señor, y la Obra. podamos vivir, Señor, cada día, Señor. Pon el querer como el hacer, como dice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, y saben, cuando decimos la palabra disciplina no es algo que suene muy lindo, ¿verdad? No es una palabra en la jerga cristiana, ¿verdad? Por lo que ya conocemos y hemos transitado un tiempo las cosas de Dios y demás. Cuando escuchamos la palabra disciplina, se nos pone eso de onda juicio, castigo, reto, una reprimenda, ¿verdad? Están todos contra mí. También. Están todos contra mí. Sí, nos victimizamos un poco, también, es cierto. Pero, ¿quién no pasó por esta disciplina? ¿Quién no pasó por alguna disciplina? Y les voy a contar, les voy a hacer una historia no, en realidad les voy a decir que todos hemos pasado por disciplina. Todos en algún momento de nuestras vidas. Y a veces cuando decimos disciplina decimos, sí, bueno, si viene disciplina de parte de Dios, bueno, el pastor me va a poner en disciplina. Y esto no siempre es tan así. Bien, y vamos a ir desenlazando esta clase y vamos a ir entendiendo por qué decimos esto. Porque en realidad cuando decimos disciplina, decimos, bueno, esto quiere decir que entonces el pastor agarró y me pasó por las patas, me pegó un reto y me dijo, bueno, mirá, Marcelo, en mi caso, por un tiempo no vas a estar en la alabanza. Ponemos, ¿no? Un supuesto. Pero no siempre quiere decir que sea algo tan lineal y tan puntual esto de la disciplina, ¿sí? Y la disciplina, sea por mano del que venga o por vía del que venga, siempre es de parte de Dios. Y no siempre quiere decir que el pastor se siente con nosotros y nos diga, mirá, Marcelo, en mi caso, o Elías, o quien sea, estás en disciplina, vas a estar un mes sin tocar porque hiciste tal cosa y tal otra, y pecaste y cometiste tal error, y bueno, y nosotros entonces en ese momento, ¿verdad? Vamos a decir, sí, pastor, está, no hay problema. No, tampoco pasa eso, porque no es algo fácil, no es algo tierno, no es algo sencillo, ¿sí? A veces hay que vivirlo para poder contar, porque será gracioso. Ahora me ponen disciplina porque es una canción de... nuestro pastor no es así. Bueno, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Decimos disciplina, es lo peor que nos puede pasar, ojalá nunca me vaya a pasar, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, podemos decir, todas esas frases, ¿verdad?, que se nos ocurren en la cabeza. Y lo que pasa con la disciplina es que nosotros dentro de nuestro razonamiento, dentro de nuestro entendimiento, creemos siempre tener la razón. Entonces, como somos así, porque es nuestra naturaleza, yo siempre digo, tenemos una naturaleza humana
y a veces nuestra naturaleza humana es tosca y torpe, ¿sí? Somos bastante necios, pero nos cuesta entenderlo, ¿o no? Menos a mí, yo me doy cuenta enseguida que Son perfectos ya. soy eliminado. No, a todos nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta entender. A veces viene alguien y dentro de su razonamiento, por ejemplo, el día viene y me dice: Marcelo, me parece que te equivocaste ahí, metiste la pata. Entonces yo dentro de mi razonamiento le digo: sí, Elías, pero me parece que acá, incluso metemos palabra de Dios, ¿verdad? Somos cristianos. Pero la palabra de Dios en tal y tal, capítulo tal, del versículo tal, dice tanto y tanto y tanto. Sí, Marcelo, pero... Y ahí se arma toda una verdad, y cada uno dentro de su razonamiento. Entonces cuando viene la disciplina, muchas veces nosotros nuestro razonamiento decimos: ¿y esto por qué me vino a mí? ¡Ja! Es porque yo soy buenísimo, soy un santo inmaculado de la santísima iglesia, de la santísima iglesia, de este cuerpo santo. Entonces el diablo me vino a atacar, ¿verdad? Sí, muchas veces usamos eso, sí, cuando alguien nos dice algo, siempre metemos al diablo, ¿no? Sí, El sí, diablo, tal cual. llevándome la contra. Ahí está. Y a veces no entendemos que Dios se vale de muchas cosas, y dentro de esas cosas también la disciplina, para hacernos crecer más. Y que todos, sin excepción, sean en este cuerpo, en este lugar y en otros lugares, hemos pasado por cierta disciplina. Tal vez que no por una disciplina que venga el pastor y te diga: mirá, Elías, estás en disciplina, no me gusta tu cara. No, eso puede ser, pero... Pero, ¿verdad? Pero hemos pasado. Y después de que pasa un tiempo nos damos cuenta: ah, pero Dios me disciplinó acá. ¿Y por qué fue? Y empezamos a meditar, ¿verdad? Y a pensar, y lo ponemos en oración, y nos damos cuenta que por algo Dios nos hizo pasar por ciertas circunstancias. Además que es algo que traemos desde niño, porque si nuestros padres no nos hubieran puesto disciplina, ¿qué serían nuestras vidas muchas veces? Seríamos lo que quisiéramos, seríamos un desastre capaz, si en algún momento no nos hubieran dicho: no, hasta acá. Yo a veces a mi niña le tengo que poner en penitencia porque está en esa edad complicada, ¿verdad? Tiene 5 años. 5 años tiene, a veces me saca canas verdes. Bueno. Para el día como que tuviera 15. y vieron que los tiempos cambian y los niños como que, no sé, o yo era demasiado tonto cuando tenía 5 años o esta chiquilina es demasiado inteligente. Bueno, el tema es que, y yo muchas veces me duele ponerla en disciplina, pero lo tengo que hacer, porque yo siempre digo, siempre es como más dura es Laura que yo. Yo a veces soy medio como que está, bueno, a veces alguna cosita le dejo pasar. Pero me doy cuenta que a veces, por supuesto, me duele cuando Laura la reta, la pone en penitencia, esto y lo otro, pero me equivoco más yo muchas veces cuando le dejo pasar alguna. Y me doy cuenta de eso. Aún así, a veces vuelvo a cometer otra vez el mismo error. ¿Pero a qué voy? Voy a que muchas veces nosotros, en nuestro entendimiento, porque a ella se enoja, dice: mi papá es el más malo del mundo cuando la pongo en disciplina. Y a vos y a mamá no las quiero más, y ahora quiero a mi abuela, o cosas por el estilo, ¿verdad? Nosotros no le damos importancia, por supuesto, porque Se arrancan todo y a los primos tampoco. y a los primos tampoco. ¿Y ustedes por qué vinieron hoy? Porque está enojada por alguna circunstancia. ¿Por qué vinieron? Ya vinieron otra vez, les dice, ¿verdad? Que el niño de 5 años no tiene filtro. Le dice las cosas que se le ocurren en el momento y ya está. Y a veces nosotros somos un poco así, ¿verdad? Somos un poco aniñados, inmaduros, inconscientes incluso de nuestras respuestas a la hora de que nos vienen a decir algo, o a la hora incluso a veces hasta a Dios le preguntamos cosas y le decimos cosas en la oración, que Dios muchas veces hasta podríamos decir que se complace porque lo hacemos con un corazón sincero delante de Él, pero qué torpeza después de un tiempo nos damos cuenta tenemos nosotros a decir y condicionar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y vos sabés qué es esto, tío. Tampoco es de... Muchas veces se dice: los jóvenes son difíciles, los adolescentes, no sé qué. Pero muchas veces se pone en disciplina a alguien de 50, 60 años y reacciona mal. O sea, tampoco va de la edad, ¿viste? Eso no tiene nada que ver la edad en esto como en muchas otras cosas que hemos estado dando en estas clases, ¿verdad? Porque no lo condiciona una edad. Lo condicionamos nosotros mismos en nuestra propia inmadurez. Y podemos tener 60, 70 años y podemos llegar a ser inmaduros en muchas cosas. ¿Sí? Podemos tener, dicen que la edad entre los 40 y los 50 es la edad en la que vos tenés madurez absoluta. No sé.
A mí me dijeron eso. Le mintieron. No, podés tener 40 años, podés tener 30, podés Sí, tener sí. 20 y ser inmaduro en cosas en las cuales Dios tiene que tratar. Entonces muchas veces no entendemos en el momento, pero estamos en una disciplina espiritual, en una disciplina de parte de Dios y tenemos que aprender en ese momento. Recuerda la clase pasada, hablábamos de un proverbio que decía, en el tiempo del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considere, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Capítulo 5 del proverbio, no me acuerdo el versículo en este momento. Pero dice clarito, ¿verdad? En el día de la adversidad considere. Entonces, cuando estamos en disciplina tenemos que considerar. Es difícil aceptarla, es difícil asimilarla, es un trago amargo, no es fácil, ¿verdad? Y muchas veces vemos para el otro como que es algo sencillísimo. Sí, claro. Y la disciplina, sí, pero muchas veces no es así. Claro, cuando... Sí. Vamos a ir al capítulo 5 de Job, vamos a ver 17. en la Biblia, ¿sí? Capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir viendo algunos versículos. Bueno, entonces ahí vamos a leer en Job, el capítulo 5, 17, que dice así. He aquí bienaventurado es el hombre, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ahora vamos a hacer un paréntesis ahí, ¿sí? Porque si nos fijamos en el contexto, recuerden que yo siempre, siempre intentamos enseñarles a base del contexto. Claro, de lo que viene del hablando. Contexto, de lo que viene hablando, ahí está, del contexto bíblico, el contexto histórico. El tiempo. Y sabemos de quién estamos hablando acá, lo hemos dado en otras clases anteriormente, ¿verdad? Job. Job era un hombre que lo tenía todo, un hombre perfecto delante de los ojos de Dios, un hombre recto, dice la palabra. Y sin embargo le vino toda esta calamidad. Por supuesto, el tentador fue y obviamente a Dios no se le puede tentar. Dios lo que hizo fue, a través de toda esta historia, una prueba y una bendición para Job. Más allá de lo que podemos ver al principio, que fue todo un desastre, ¿verdad? A la vida de Job. Incluso la mujer se le fue en contra y le dijo, aún retienes tu integridad, le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Le dijo, ¿verdad? Horrible lo que le pasó, todo lo que le pasó. Encima la persona que tenía a su lado, quien le tenía que respaldar, ¿no? En cierto modo, más allá de todo el dolor que sentía, le dijo estas palabras, ¿verdad? También, por supuesto, esta mujer habló desde su dolor, desde su... También hay que entender eso, porque a veces le damos caña a la mujer y la mujer también estaba pasando por las mismas circunstancias. Como en la clase, hay que estar en el momento. Hay que estar en el momento y hay que estar en el lugar. Entonces, como hay que estar en el momento, Elías, y hay que estar en el lugar, quien escribió... quien le dijo estas palabras a Job fue uno de sus mejores amigos. ¿Qué amigo? ¿Y por qué les digo qué amigo? Porque estos tres amigos que dicen que fueron en el momento que se enteraron de que Job estaba pasando por todas estas circunstancias, tuvieron una semana con él en silencio. Dice que no abrieron la boca en todo el momento, solamente le acompañaron. Yo siempre digo, a veces es mejor acompañar que hablar. Pero después se pusieron a hablar. Y se pusieron a hablar y hablaron sandeces. ¿Por qué digo que hablaron sandeces? Porque si uno se pone a leer todo esto, hay mucha sabiduría de parte de Dios en todo lo que ellos hablaban y le dijeron a Job. Vos lo leas simple, ¿viste? Sí. Muchas verdades. Si leemos este mismo versículo, ve aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, y vamos a ver que es cierto, en cierto modo, no esto del castigo, pero sí de la disciplina, ¿verdad? La disciplina. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque nos corrige, nos enseña. Es una exhortación que nos ayuda para bien. Siempre las cosas que Dios permite y deja que nos pase son para bien, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pero Eliú, que fue el primero que empezó a hablar, luego Dios al final de toda la historia, de todo lo que le hablaron, porque vieron capítulos hablando y hablando, Job defendiendo su causa, ¿verdad? Aún Job, dentro de su defensa, dice que por ahí erró y falló, pero aún Dios le reconoció la sinceridad. Por eso yo decía al principio, a veces nosotros mismos, dentro de nuestra defensa, dentro de nuestro razonamiento, ¿verdad? De nuestra forma de pensar limitada, y Dios sabe que es limitada. El problema es que el hombre a veces no lo entiende esto, que somos limitados, ¿verdad? No lo entendemos. A veces creemos que porque, no sé, el pastor, en el caso del pastor, es pastor, tiene que tener toda la sabiduría del mundo y no se puede equivocar, entonces, no, él no se puede equivocar.
Si se equivoca, ya nos agarramos, le damos caña. No, todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Entonces, a veces a nuestras limitaciones no entendemos esto, y como estos buenos amigos de Job, vamos y lo vemos mal a Elías, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que estoy dando, lo veo mal a Elías, se equivocó, pecó, pongámosle que pecó, no sé qué pecado tuvo ahí, no sé qué hizo, qué horrible Elías lo que hizo. Eso sería un pecado. Atrevido. Ahora pecaste. No, ahora pecó, aclaro. No, y ahí voy yo y con toda mi sabiduría y mi conocimiento de parte de Dios, estuve en el instituto, y todo lo que yo sé, y todo lo que Dios trató conmigo, Elías, yo te puedo decir que vos te mandaste cualquiera. Yo uso la Biblia, yo uso versículos bíblicos, y le doy caña, le doy para acá y para allá, y ni se sabe la paliza que te estoy dando, y yo creo que le estoy haciendo bien. Ay, el Santo Inmaculado Marcelo le estaba dando consejos al hermano Elías, y lo estoy haciendo pedazos. Y esto, en este contexto, fue lo que pasó. Los amigos fueron y le hablaron palabras perfectas, todo precioso. Uno se pone a leer. Yo les aconsejo, como les aconsejé clases pasadas, que lean todo el libro de Job. Y realmente, obviamente, vamos a entender todo al final de todo el libro, ¿verdad? Yo a veces, me acuerdo en otros tiempos, leía el libro de Job y decía, la verdad que Job, entonces, no era tan santo, no era tan recto delante de Dios, porque si los amigos le dijeron, incluso lo trataron de que tenía maldad, uno de ellos, le dijo que tenía maldad, y Dios al final de este libro, tan importante, dicen que fue uno de los primeros libros que se escribió en la palabra en la Biblia, al final de este libro, Dios le dijo, ¿qué vienen a decirte estos? Están hablando simplemente ignorancia. Al mismo Eliú le dijo Dios. Y tenían que ir y pedirle que Job orara por ellos para de alguna manera volver a tener la bendición de parte de Dios. Y más o menos es lo que Jesucristo después también le dijo a los fariseos, muchos años después, cuando les dijo, a ustedes le ponen pesadas cargas al pueblo que ustedes ni con un dedo los pueden llevar. Y estos hombres en su ignorancia, ¿no? Porque tampoco no podemos decir, eran malos los amigos, tenían maldad y lo querían destrozar. No, en su ignorancia pensaban que estaban haciendo un bien. En ese momento hablando, dando consejos, pero quizás esos consejos no eran ni para ese momento, porque hay veces que hay situaciones que, como decía al principio, más vale callar que hablar y hablar todo lo que nosotros sabemos. No, y además saber esto, que si bien sabemos, porque tenemos el conocimiento, creo que hay la madurez suficiente para entender que la disciplina al final termina siendo un beneficio para nuestras vidas, es un bien. Tal vez que en el momento es horrible, como yo le decía, para mi niña somos los peores padres del mundo, luego nos vamos otra vez y todo lo demás. En el momento tal vez que es algo malísimo, es lo peor que nos puede ocurrir. Sabemos que al final termina siendo algo bueno para nosotros, ¿verdad? Pero el tema es el proceso, lo que vamos pasando a través de todas esas circunstancias. Y a veces a la hora de aconsejar o a la hora de... Yo veía esto, por ejemplo, antes, cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Estudiando homilética o demás. Homilética es cómo preparar un sermón, cómo presentarse delante de la gente para predicar, lo que sea. Nos decían, bueno, ahora los compañeros le van a hacer una crítica constructiva, ¿sí? Constructiva era la crítica. Y algunos se subían al carro, y porque vos le pisaste el dedo gordo del pie un día sin querer, la crítica constructiva se terminaba haciendo te hacían pedazos. Destructiva. Seguro, era como que te agarraban con una navaja afilada y te cortaban todito y enfrente. Y vos estabas enfrente, porque vos en ese momento muchas veces, en la misma clase, llevabas una predicación preparada, ¿verdad? Para los compañeros, porque era parte de la clase, entonces el maestro te ponía, ¿verdad? Nota y demás. Pero uno lo preparaba de corazón como para bendecir, no solamente por el tema de la nota, porque era lo que uno entendía que tenía que hacer. Y luego venía la crítica constructiva y la verdad que no era algo lindo, ¿verdad? No era algo precioso. Igual uno aprende a través de esas circunstancias, aún esas circunstancias feas, esas quejas, por así decirlo, servían para uno aprender, ¿sí? Muchas veces, me acuerdo, en alguna de las críticas constructivas, no solamente a mí, tal vez a otro compañero, el pastor tuvo que abogar y decir, muchachos, siempre intenten manejar cómo nos dirigimos hacia el compañero a la hora de hacer la crítica, porque a veces era feo,
era un momento bastante incómodo, estar ahí. bastante incómodo. Entonces, a veces solemos tener ese tipo de críticas hacia los demás. Un hermano está pasando por una situación, sea de disciplina o no, más allá de que sepamos después o entendamos después que en realidad era una disciplina de parte de Dios, y cuestionamos cosas, ¿verdad? Cuestionamos. Porque yo siempre digo, somos muy Sherlock Holmes a la hora de ver la vida de los otros. Y andamos con la lupa viendo en qué se equivocó. A ver dónde dejó la huella asesino en serie, ¿verdad? Entonces, siempre a la hora de ver, yo siempre digo, ¿verdad? Un tablero de ajedrez se ve mucho mejor desde afuera y poder, pero ¿cómo está el piso? ¿Cómo está el otro? Y el asunto es cuando uno está en el juego. Claro, lo mismo como cuando se habla del partido de fútbol. Es muy fácil cuando estás en la tribuna, no puede ser que pateaste así. La cosa es estar corriendo 90 minutos y tener que patear y vos estás cansado, no es lo mismo. No es lo mismo, para nada que no es lo mismo. Entonces, nosotros comenzamos a hacer esta clase y decíamos, ¿es tan linda la disciplina? ¿Realmente es tan linda? Sí, puede ser linda para el otro, desde mi punto de vista, ¿verdad? No, es linda sí, porque mirá que vas a aprender, vas a servir, todo esto te va a ayudar para bien, porque todo ayuda para bien a lo que conforme su propósito, ¿verdad? Hasta hay un versículo bíblico, que está en Romanos, ¿verdad? Y es cierto, y es verdad, pero a la hora de... Me toca a mí. Sí, que me toque a mí o le toque a él, a la hora de... Es un asunto difícil, es un trago amargo, y sin embargo nos enseña tanto, ¿verdad? Nos enseña tanto. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 12. Primero Salmo 94, verso 12. A ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Salmo 94 nos dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Y la realidad es que dentro de esa disciplina lo que estamos recibiendo es instrucción, es corrección. Y a la hora de borrar, a nadie le gusta borrar, pero tenemos que pasar por eso, ¿verdad? A la hora de... Nos salió todo mal, por ejemplo, ¿verdad? Porque corrección, yo lo asimilo a eso, estamos haciendo un deber, lo que sea, y nos damos cuenta que nos salió todo mal, tiro la hoja y la tiro a la basura. Y a veces nos sentimos así, a la hora de ser corregidos, como que nos saquen un pedazo de nosotros y nos tiren a la basura, porque el dolor es grande. ¿Quién no se ha sentido mal, pero realmente mal, y sufriendo a la hora de ser corregido? ¿Saben? Nosotros veíamos con Elías. Job era un hombre íntegro, intachable, podemos decir, y sin embargo pasó por la disciplina. Y si decimos pasó por la disciplina, entonces ¿qué? ¿Fue porque hizo algo mal? No, Dios le permitió que pasara por ello. ¿Para qué? Para aprender algo al final. Para recibir, dice, recibió el doble de lo que ya tenía en bendición. Pero también recibió una bendición mucho más grande, que fue sabiduría, madurez. Y cuando hablamos de madurez, todos nos creemos maduros. Pero a la hora de que viene la disciplina, a la hora de que viene la aflicción, a la hora que viene la prueba, ahí hacemos agua. Y terminamos hundidos como un bote, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Lo que dijimos al principio, dentro de nuestro razonamiento, dentro de nuestro entendimiento, queremos tener la razón siempre. Luego de un tiempo, luego de que pasa el tiempo, según cómo estemos nosotros de tercos en nuestro razonamiento, cómo estemos de endurecidos en nuestro razonamiento, es lo que vamos a entender y es lo que Dios va a hacer luego de. Claro. Y esto no quiere decir que no nos vuelva a pasar otra circunstancia. Porque de seguro que lo que él dijo a lo último en el libro, eso de oídas te había conocido, más ahora mis ojos te ven, nunca lo hubiera dicho al principio. Por supuesto que no. ¿Me entendés? Eso fue porque él en ese momento, que pasó por el momento difícil, ¿no? Pero también aprendió la lección y maduró, como dijiste. Pero tuvo que pasar para entender eso. Tuvo que pasar. Tenemos que pasar muchas veces por ciertas cosas que no nos gustan para conocer más a Dios también.
En nuestro caso, para conocer más a Dios, él ni siquiera, por lo que dice ahí, ni siquiera le conocía. Claro. Era un hombre recto que cumplía la ley de Dios, pero solamente cumplía la ley de Dios. De oída te había oído. ¿Por una religión? Porque... Por una religión. Y a veces nosotros somos conversos, somos hijos de Dios, y muchas veces lo que hacemos es practicar una religión, nada más. Y ojo, en realidad si vamos a la etimología de la palabra religión, todos la practicamos, Claro. ¿sí? No es algo malo tampoco la No religión. es algo que sea malo, pero a la hora de nosotros predicar, muchas veces lo que le vamos a decir a las personas inconversas es, mirá que no es una religión, es Cristo Jesús cambiando tu vida, que puede cambiar tu vida, ¿verdad? ¿Quién no lo ha hecho? Porque nos enseñan así y está bueno poner en claro eso. Porque la religión muchas veces significa legalismos, significan cosas de hombres, porque a través de la historia ha pasado así. Entonces siempre enmarcamos eso. Pero nosotros muchas veces terminamos siendo parte de esa religiosidad. Y saben lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Terminamos siendo parte de esos legalismos, de esos cuestionamientos, de esos razonamientos que tenemos en nuestra limitez, porque somos tan limitados en nuestros razonamientos, somos tan limitados. Y Dios lo que muchas veces hace es permitir. Y eso de permitir, eso de que permita que pasen cosas, son cosas que muchas veces duelen. Y muchas veces puede ser una disciplina. Yo mismo estando acá dentro de la iglesia, muchas veces recibí disciplina, a veces me enteré que estaba en disciplina. Sí, aunque usted no lo crea. Terrible. Y sin embargo estaba en disciplina, y luego de la disciplina, al entender que estaba en disciplina, bueno, aflojé, di el brazo a torcer, como se dice, porque tenemos que hacerlo, y aprendí. Aún sigo siendo un terco muchas veces, soy bastante testarudo, se los puedo decir, pero sigo aprendiendo. Y muchas veces Dios permite que pasen cosas en mi vida para seguir aprendiendo. Por supuesto, a la hora de que pasan esas cosas a nadie le gusta, nos duele, sufrimos como Job sufrió. Pero luego podemos decirle a Dios, no tal vez esa frase, pero sí otras parecidas, ¿verdad? Realmente no entendía muchas cosas de mi vida que ahora sí las comprendo. Realmente no entendía que tenía cierta dificultad o cierta invalidez en cosas espirituales, estamos hablando, ¿verdad? Vos sabés que una de las cosas que hace también eso de la disciplina es que nos hace más humildes. Porque muchas veces como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos tanta sabiduría, tanto conocimiento, como decíamos al principio, y hablamos de esto y lo otro, y cuando alguien está mal hablamos de esto y lo otro, pero cuando pasamos por ciertas cosas decimos, pero mirá, nunca pensé que yo podía estar en esto, o podía también estar en esta situación similar, esto y lo otro, ¿no? Y eso nos hace humildes delante de Dios, a la hora mismo. Y a la hora, ahí está, y a la hora también muchas veces de dar un consejo, de hacer una crítica constructiva, pero realmente constructiva, cuando pasamos por esa circunstancia. Podemos decirlo no solamente por la autoridad que a ello refiere el tema de haber pasado por ella, ¿verdad? ¿Me entienden? Sino por el tema de que nos conmiseramos con la persona. Y eso es tan importante a la hora de poder dar un consejo, conmiserarse y decir, te entiendo, porque yo pasé por lo mismo. Y la otra persona sabe bien que la situación tuya fue similar. Entonces dice, sí, háblame tranquilo, dentro de su entendimiento, que no te lo diga con las palabras, ¿verdad? Te lo dice dentro de su mente, bueno, sí, a esta persona sí la puedo escuchar. Entonces ahí donde uno puede meter tal vez algún bocado que le pueda ayudar a la persona. Siempre teniendo en cuenta que también uno pudo haber pasado por ciertas circunstancias y que también a uno le dolió y que también le puede estar doliendo a esa persona. Que es fácil pasar la mano por la espalda, pero yo creo que a Job nadie le fue a pasar la mano por la espalda. ¿Saben por qué, verdad? Estaba todo llagado. Sí. Entonces a la hora de estar llagados, de estar heridos, de estar como con una lepra, no es lindo que vengan y te pasen la mano por la espalda. No, a veces lo necesitamos, un abrazo y demás, pero a veces lo mejor es estar ahí, estar, eso es lo mejor. Y a veces a la hora de pasar por la disciplina, lo menos que necesita el hermano que está pasando por esa disciplina es que se le hable demasiado. Porque en ese momento tal vez que lo que estamos haciendo o lo que podemos llegar a hacer
es terminar de perder sin quererlo, ¿verdad? Yo me preguntaba y decía, pero estos 3 amigos de Job, ¿los mandó Dios o los mandó el enemigo? Y puede ser una pregunta que nos podemos hacer a la hora de pasar por ciertas circunstancias. Obviamente, luego de que pasó todo, la mayoría del libro de Job es toda la circunstancia que pasó entre las amistades de Job y Job, ¿verdad? Y Dios. Otra cosa que me llamó la atención, Dios los dejó que hablasen todo lo que quisieran hablar. Sí, pues tuvieron unos cuantos capítulos. Hubieron unos cuantos capítulos, ¿verdad? Pero voy a esto. Muchas veces, a la hora de pasar por esas circunstancias, bueno, que pase lo que tenga que pasar y que el tiempo haga lo que tenga que hacer. Que Dios a través del tiempo haga lo que tenga que hacer. La otra vuelta usábamos el ejemplo en una de las clases, no me acuerdo ni cuál fue, de Nabucodonosor. Sí, yo sé cómo creo que pasó. Y Nabucodonosor en su terqueza, en su terquedad, también no reconoció a Dios, decíamos, y decía gracias a su grandeza, tenía todo ese esplendor, ese imperio y todo lo demás, y bueno, sabemos cómo terminó, ¿verdad? Ahora, cuando Job reconoció a Dios en su corazón, Dios lo sacó de todo ese dolor, de toda esa disciplina. Nabucodonosor. Sí, Job. Job, perdón. Cuando Dios lo sacó de todo ese dolor. Sí, perdón. Bien atento. Nabucodonosor tuvo que pasar por toda esa disciplina, pero luego entendió que había un Dios más grande que todas las cosas en el mundo. Y a veces nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, participamos de todas las cosas, incluso estamos sirviendo en algo, estamos gozosos de estar sirviendo, pero aún así necesitamos pasar para entender más cosas que Dios quiere que entendamos. Para poder el día de hoy o mañana dar un consejo, pero dar un consejo bien, con una crítica constructiva y no destructiva, ¿verdad? No ser como los amigos de Job, porque al final, ¿qué tipo de amigos estamos siendo? Tal vez que no era su deseo hacerlo pedazo, ¿verdad? Pero encima de todo lo que estaba pasando, lo hicieron más pedazo. Porque dicen que esta arma, que se llama lengua, es mucho más poderosa que cualquier arma, dice la palabra de Dios. Y emocionalmente, podemos estar más hecho pedazo de lo que podemos estar aún sin piernas y sin brazos, ¿verdad? Y hay gente que aún sin piernas y sin brazos vive una vida feliz. Es que las emociones controlan tu cuerpo. Las emociones controlan el cuerpo. Adentro, hasta mismo te puedes enfermar de cáncer, de cantidad de cosas. Sí, tal cual, comprobado científicamente, sí, tal cual. Y eso te puede llevar aún a un suicidio. También. O yo veía algo, en estos días estaba mirando una imagen que subieron, ¿verdad?, al Facebook, y había un iceberg, no sé si lo vieron. No. Había un iceberg y en la punta del iceberg decía ira, ¿sí? Y abajo, saben que los iceberg, lo que nosotros vemos es nada comparado con lo que hay abajo, ¿verdad? Claro, Mucho más grande, lo que hay abajo es gigantesco. Bueno, entonces lo que decía abajo era frustración, dolor, cansancio, miedo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces, cuando estamos en esa circunstancia de disciplina. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros a la hora de poder llegar a esa persona. Entender eso, que si esa persona está enojada es porque tiene una cantidad, un sinfín de situaciones por detrás. Y es ahí donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder llegar a ese lugar, para poder sanar realmente, para que Dios realmente llegue, el Espíritu Santo, a ese corazón y pueda sanar esa situación. La disciplina no siempre es algo bueno, porque nosotros lo vemos de esa manera, pero siempre termina siendo algo para mejor en nuestras vidas. Algo para mejor, algo que cambia, que transforma. Porque muchas veces somos verdes, estamos verdes como una planta y tenemos que florecer. Y ese florecimiento es a través de circunstancias. Y vos sabés que muchas veces nos pasa como cristianos a nivel mundial, ¿no?, en la iglesia, de que cuando alguien está en disciplina nos sorprendemos.
Lo digo porque a mí en experiencia propia me ha pasado. De ver a alguien que está mal o está en disciplina y, bueno, mira, hago esto y lo otro, ¿no? Después que Dios va tratando en tu vida o te va haciendo pasar por diferentes cosas, uno es como que vos lo vas viendo diferente, ¿no? Pero ¿cuánto también tenemos que aprender en eso, como cristianos, en conjunto todos, ¿no? ¿Verdad? De eso, de ese momento que nosotros nos sorprendemos del hermano, porque puede estar en disciplina, porque puede estar en un momento difícil. En vez de realmente, como decías, de compadecernos y de... Claro, que no es fácil, no es que ahora lo decimos porque muchas veces podemos decirlo, pero a la hora de vivirlo lo vamos a hacer de nuevo. Pero cuántas veces cuando Dios nos pasa por diferentes cosas, lo vamos entendiendo y vamos entendiendo... Yo siempre digo, nadie es el cristiano perfecto, No, y de hecho no vamos a dejar de querer aconsejar a otros por miedo a, ¿bien? Porque eso es también una realidad y no hay peor gestión que la que no se hace, ¿verdad? Entonces, a la hora de aconsejar, simplemente tener en cuenta eso, pedir la dirección de Dios, porque obviamente precisamos de Dios para hablarle a otra persona con respecto a las cosas que nosotros entendemos que pueden ser buenas para ellas, porque una cosa es lo que nosotros entendemos y otra cosa es lo que Dios entiende y lo que Dios sabe que puede ser bueno para esa persona, ¿verdad? Estos amigos no entendían que para Job toda esa circunstancia iba a ser buena. No lo entendían. Entonces, como no lo entendían dentro de su capacidad, quisieron darle un consejo y lo terminaron lastimando más por ahí. Obviamente todo se tomó para bien, ¿no? Porque tal cual lo que dice en Romanos es así. Conforme a los que propósitos son llamados, todo lo toma para bien, ¿sí? Pero de todas maneras, en ese momento, yo creo que ellos no se pusieron en el lugar. No se conmiseraron. No estuvieron en esa circunstancia. Entonces, tal vez que por ahí le dieron caña. Y nosotros muchas veces tenemos ese defecto. Y yo creo que lo vamos a seguir teniendo a la hora de aconsejar. Nosotros cuando dábamos pastorado, me acuerdo, había una parte, ¿verdad?, de la clase que era consejería pastoral, ¿sí? Y no es algo fácil, no es algo así nomás. Y la consejería pastoral, tal vez que la puede tener cualquiera de nosotros que tenga cierta madurez, ¿verdad? Por supuesto, siempre es mejor consejero un pastor que ya tiene un trato de Dios diferente y tiene una dirección de Dios diferente, porque Dios lo quiere así, por algo pastor. Pero cualquiera de nosotros por ahí puede dar consejería, pero tener cuidado siempre en esto, ¿verdad? Que a la persona que aconsejemos, si está pasando por una disciplina, aunque nosotros no lo entendamos así, porque no estamos hablando acá de alguien que esté disciplinado, estamos hablando acá de nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, en las cosas de Dios. Porque podemos estar pasando por una disciplina y ni siquiera estamos enterados, y nos damos cuenta luego de que la pasamos. Y esto es así, a mí me ha pasado muchas veces. Dios por ahí me está dando un tirón de orejas, y yo en el momento, bueno, esto me pasa porque, no sé, le mandamos cualquier excusa, porque somos de excusamos, o no, o yo solamente me excuso. No, ¿verdad que no? Todos nos excusamos. Entonces, dentro de nuestro razonamiento, de nuestras excusas, decimos, sí, pero esto fue porque, no sé, justo yo vi el pozo, pero alguien me le metió ramita, y entonces yo no lo vi, fue culpa del otro, ¿verdad? No, si metiste la pata en el pozo fue culpa tuya, porque vos ya lo habías visto. Entonces no quieras por culpa de otro meterle la causa a otro, ¿verdad? Meter la causa a G. Entonces muchas veces nosotros todos pasamos por disciplina, y eso es lo que tenemos que entender como casa de Dios, como pueblo de Dios, que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y también ser disciplinados, porque disciplina no siempre es, en nuestro entendimiento, un castigo, algo malo. O algo malo. Disciplina es una palabra que abarca muchísimas cosas. Disciplina es estar hoy acá. Fuimos disciplinados para llegar hoy acá todos nosotros. Porque aún con la lluvia, Avi, con la lluvia vino igual. Sí, está lejos. Está lejísimo, pobre Avi. Y aún con la lluvia. No, ¿verdad? Pero hay que ser disciplinado muchas veces, aún hasta disciplinado hay que ser para ir al trabajo, ¿verdad? Disciplinado hay que ser para ir a la casa de Dios, disciplinado hay que ser en los deportes. Nosotros muchas veces, vamos a decir la palabra, ¿verdad? Aunque no es una palabra que usemos habitualmente los cristianos, envidiamos en cierto modo a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, pero no sabemos por todo lo que tiene que pasar o tuvo que pasar esa persona para llegar a lo que llegó. No viven una vida cómoda como nosotros muchas veces nosotros creemos así.
se acuestan mucho más temprano que todo el mundo, no pueden comer lo que ellos quieren, se levantan temprano. En el fútbol pasa muchas veces cuando el equipo pierde. Paréntesis, Sí. no pueden comer lo que ellos quieren. Eso ya es muy difícil. A veces cuando pierden no pueden volver a su casa, tienen que quedarse concentrados. Hay cantidad de cosas que se privan. Y Ellos mismos- concentrados no así, sino haciendo muchos ejercicios y dándole duro, ¿verdad? No, es que ahora con todo esto de la cuarentena, suponete el Kun Agüero, que a veces yo te cuento, que ha hecho algunos videojuegos y eso, él mismo dice, estamos viviendo cosas que nosotros no podemos vivir siempre. No pueden vivir una vida... Cavani lo dice muchas veces, que a él le encanta venir al campo porque él puede vivir una vida normal. Tal cual. O sea, que la disciplina es algo que nos lleva al el sacrificio. sacrificio, ahí va. Y a veces lo que nosotros entendemos por sacrificio es nada en comparación con lo que otros se sacrifican. Porque nosotros a nuestro entendimiento decimos, ay, yo me sacrifico, ay, me levanto temprano, ay, hago esto, ay, le hablo a las personas de Cristo, ay, qué sacrificio. ¿Y qué nos dice Jesucristo respecto a esto? Siervos inútiles somos, les dijo a los discípulos, porque no hacen más que lo que tienen que hacer. No hacemos más que lo que tenemos que hacer si lo hacemos. Bueno, gloria a Dios por ello. Pero estamos haciendo lo que Dios manda en su palabra. Y no es un sacrificio. No es un sacrificio. Pero hay que ser disciplinados. Y esto conlleva a una pelea interna contra nosotros mismos. Y a la hora de ser disciplinado, a nadie nos gusta. Yo siempre digo, a mí si me dan a elegir entre, no sé, salir a correr todas las mañanas y sentarme en una playera con un buen vaso de jugo de naranja mirando televisión, bueno, no preciso ni... Claro, va a salir a correr. Sí, pues soy tan deportista. ¿Verdad que es así? Bueno, y a veces a la hora de hacer las cosas que tenemos que hacer, bueno, tenemos que ser disciplinados también. Porque más allá de que hacemos lo que tenemos que hacer y entendemos que hacemos lo que tenemos que hacer, que somos siervos inútiles, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que no quiere decir exactamente eso. Vamos a aclarar. Es decir, lo inútil no es como que, sos la peor basura o... Lo que les quiso decir a los discípulos es no se crean nada porque en realidad son solo Solo parte siervos, del cuerpo. solo Ahí siervos. está. Ahí está. No son la gran cosa porque Dios los usa. Ahí va. Y eso es lo que tenemos que entender. No somos la gran cosa, pero tenemos que tener disciplina. Porque todos los cristianos en el mundo la tienen que tener. Y nos gusta más pasar por la cómoda. ¿Verdad? ¿O no? Si nosotros podemos estar a la cómoda, nos acostumbramos facilísimo. Nos acostumbramos más a lo fácil, Sí, ¿verdad? Que a lo que es difícil. Y sin embargo, siempre lo difícil es lo que tiene muchísimos más beneficios. Por eso, muchas veces, Dios se vale de esta disciplina. Por eso, muchas veces, Dios permite que nos pasen circunstancias, como le pasaron a Job, para entender luego de. Ahora, en el proceso, por supuesto, claro, entonces no la estamos siendo, apaleados, ¿verdad? O nos estamos sintiendo de esa manera, aunque siempre Dios, como dice, también junto con la tentación viene la salida. Y en este caso también, antes de ser tentados a alargarlo todo, Él nos va a dar la salida, ¿verdad? Antes de ser tentados a dejar las cosas de Dios definitivamente, porque a veces podemos, aún, miren lo que les voy a decir, aún llegar a tener esa duda interna dentro de esa disciplina, dentro de ese dolor, de ese sufrimiento, esa prueba. Y podemos llegar a pensar, no, yo lo largo todo, dejo todo. No creo que haya, tal vez que me equivoco, y todos los pastores del mundo entero siguen su pastorado y nunca pensaron ni se les pasó por la cabeza, yo voy a dejar todo, ya está. Me tienen aburrido con las cosas, me está pasando esto, mirando lo que yo tengo y se me vienen a quejar. No creo que haya un pastor que no se le haya pasado por la cabeza al menos, porque lo he escuchado de varios. Y ojo, esto nos pasa, si les pasa a los pastores, imagínense que a nosotros también nos va a pasar. Entonces muchas veces Dios se vale de esto también para hacernos madurar de otra manera y para hacernos entender, ¿viste? Permaneciste, tuviste la disciplina para seguir adelante y ahora yo te estoy dando esto otro. Ahora hay una bendición mucho más grande y tal vez que no es algo material, pero es algo que está acá adentro y nosotros entendemos que está acá adentro. Es algo espiritual,
es algo que lo sentimos y tal vez que ni siquiera con palabras se puede decir, pero nosotros nos damos cuenta. Y Dios actuó y Dios obró a través de esas circunstancias, ¿verdad? Como le pasó a Job, bueno, así también a nosotros. En otras palabras, la disciplina tiene beneficios. Qué buena noticia, ¿verdad? Qué buena noticia. La disciplina tiene beneficios. Y son beneficios de verdad. No es como decía Jesús, ¿verdad? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Y no la doy como la da el mundo. Los beneficios del mundo, las cosas del mundo, son pasajeras. Y no tienen ningún sentido en realidad. O el sentido es limitado, es estrecho. Pero los beneficios que Dios da, que están acá adentro, son los más grandes que pueden existir. ¿Verdad que el salmista decía en uno de los salmos, ¿de qué sirve tener toda la vida? No, en uno de los proverbios de acá. Y no tener a Dios en el corazón. No sirve de nada. Y hablaba un hombre que lo tenía todo. Yo siempre digo, Salomón era un hombre que lo tenía todo. Era rey. Era un hombre de Dios porque más allá de sus errores, era un hombre de Dios, un varón justo. Dios le dio sabiduría para dirigir un pueblo tan grande. Era un hombre honesto, un hombre sencillo, porque él le pidió sabiduría, no le pidió sabiduría, sino que le pidió poder dirigir ese pueblo, ¿verdad? Sabiduría para dirigir ese pueblo y le dio muchísimo más. Le dio todo el poder, toda la gloria de ese mundo antiguo, se la dio a Salomón y sin embargo, por lo que leemos, él nunca abusó de ella, nunca abusó. Y Dios siempre lo tuvo bien, ¿verdad? Pero este hombre aún así, siendo tan sabio, teniéndolo todo, porque tal vez que si nos ponemos a comparar, hoy en día tenía 20 Lamborghini, 10 Ferrari, yo qué sé, sí, ¿verdad? Porque tenía muchísimo poder adquisitivo. Sin embargo, él decía, ¿de qué le sirve al hombre tenerlo todo y no tener a Dios en el corazón? Y él sí lo decía con autoridad, ¿verdad? Él sí lo podía decir. Nosotros también lo podemos decir. Aunque a veces tengamos un cachilo viejo, o una bicicleta, o lo que se nos ocurra. También lo podemos decir. Lo podemos decir con autoridad. Porque más allá de las aflicciones, más allá de la disciplina, todavía estamos acá. Y si estamos acá porque Dios tiene algo para nosotros. Los que están mirando del otro lado, si todavía están allí, si todavía están en las cosas de Dios, es porque Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Tal vez que por ahí conocemos gente que está pasando por una circunstancia, que está fuera de los caminos o fuera de la iglesia. Bueno, tal vez que Dios todavía tiene algo grande para esa persona. Entonces lo que tenemos que hacer es no cuestionar, orar. Orar y pedirle a Dios. Y si nos da la oportunidad, si Dios nos da la oportunidad, aclaro, de poder aconsejar y hablar con la persona, siempre tener en cuenta estas cosas. ¿Quién no pasó por la disciplina? ¿A quién no le dolió la disciplina? ¿Quién no sufrió la disciplina? Porque no podemos decir todos los que las hemos pasado, fue algo tan lindo, tan agradable. Era como ir en un descapotable. Iba lavando, y sintiendo el olor de las rosas de la primavera. No, para nada. La realidad es que es algo desagradable. Es algo horrible pasarla. Pero todos la pasamos en algún momento. Aún sin enterarnos, como yo les decía, yo pasé por disciplina de parte de autoridades y aún sin enterarme la pasé y bueno, la tuve que asimilar. Y la tuve que asimilar y me sirvió para bien, porque yo me di cuenta de muchas cosas que pasaban en mí que en el momento no las reconocía. Porque les digo la verdad, en el momento yo no reconocía cosas. Y es cierto, y es verdad, y se los puedo decir con toda autoridad, que estamos llenos de cosas malas estoy hablando, llenos de errores, llenos de fallas. Pero aún así Dios nos ama y nos permite pasar. Nos permite pasar. ¿Sí me la voy a ver? Sí. Bueno, ya nos queda poquito, ¿verdad? Y vamos a ir terminando y vamos a ir diciendo y vamos a aclarar por sobre todas las cosas que la disciplina no es un castigo. La disciplina no es algo malo, ¿sí? Aunque duela, aunque lo suframos, la disciplina no es algo lo cual Dios permite o Dios hace para que nosotros lo dejemos todo, ¿verdad? Porque Dios dice, como nos ama, dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios?
Y si nosotros siendo malos disciplinamos muchas veces a nuestros hijos, como yo les contaba al principio, ¿verdad? Con Aldana, ¿cuánto más Dios nos tiene que disciplinar y pegarnos algún cinchoncito de oreja? A mí se ve que me las hincho mucho. Algún cinchoncito de oreja para poder entender. Entonces, a la hora de pasar por... Tampoco tengamos miedo de decir, mirá, me pasó cierta circunstancia y yo creo que me equivoqué en esto y por eso me está pasando tal cosa. Siempre y cuando sepamos a quién se lo vamos a ir a comentar, ¿verdad? Porque sabemos que esa persona a la cual se la comentemos, si nos va a decir algo y por ahí tal vez que hasta incluso no nos guste, va a ser para nuestro bien y para nuestro beneficio, ¿sí? Dios les bendiga y hasta la próxima clase, que el tema que vamos a hablar es... Antes de terminar, acá Natalia Rodríguez mandó saludos. Nati, Laura García. Y Laura García puso. Nos mandó una carta, Laura. Una carta. Primera de Laura, capítulo 5, dice: debemos tener cuidado de no creernos demasiado maduros espiritualmente y terminar empujando al otro a tal punto de lastimarlo más. Hemos visto casos en los cuales esa super espiritualidad no les sirvió de nada. No es fácil pasar por procesos de disciplina o de otra índole. Y lo menos que necesita alguien que no está bien es otro que se acerque crea superior. Necesita amor, silencios, abrazos, respaldos en oración. Amén. Está bueno lo que dice Laura y me gusta mucho lo que dice eso de maduros espiritualmente. Que al contrario, como para terminar, como decíamos en esta clase, la disciplina y los momentos difíciles lo que más nos muestra es la necesidad que tenemos de Dios y que no somos nada. Un pastor misionero, me acuerdo, que dijo algo que me marcó. Dice, yo cuanto más cerca de Dios estoy y más aprendo de Dios, me doy cuenta lo débil y lo frágil que soy. Y qué tremendo. Yo creo que la sabiduría y conocer a Dios nos lleva a reconocer eso. Como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén, amén, tal cual. Y eso, de que no nos creamos tan espirituales, de que si vamos a sacar la paja del ojo de nuestro hermano, como decía Jesucristo, ¿verdad? Y les enseñaba a sus discípulos, debemos primero sacar la viga de nuestro ojo, porque si no lo que hacemos es pinchar o meter más esa basura, ¿no? Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta clase, Señor. Te pedimos que a través de esta clase, Señor, tú hayas hablado al corazón. Padre, sabemos que tú lo has hecho. Pero, Padre, que podamos entender, Señor, que la disciplina no es algo malo definitivamente, Señor, sino que termina siendo algo para bien en nuestras vidas, Señor. Que lo entendamos, pero de verdad, Padre. Que tengamos corazones, Señor, sensibles a tu voz, Padre, para no endurecernos en ese tiempo de disciplina y poder pasar y asimilar esta situación, Señor amado, ese dolor, ese sufrimiento de la mejor manera para dar fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Porque el fin de toda situación, Señor, lo que tú quieres es el bien para nosotros, Padre. Y tenemos que entenderlo, papá, para poder pasar esa circunstancia. Porque de hecho la seguiremos pasando, papá. Tu palabra no habla de gente que siempre le fue bien en todo, que siempre le fue precioso en todas las cosas de la vida, sino de gente que sufrió y pasó penalidades, Señor, y aún pasó por circunstancias dolorosas y disciplinas, Señor, que tú, Señor, permitiste para aprender algo al fin, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en todo, Padre. Amén y amén. Muy bien. Ahora sí, que Dios les bendiga.